ahora tenemos ahora mismo a Jaime Hernández, que ya lo veo ahí bien peinadito, bien todo, mi amigo, mi cuate, además somos más o menos la misma generación, confluimos finalmente. Jaime, ¿cómo estás? Don Francisco, dígamelo todo, ¿cómo está usted? Muy bien, Jaime. La verdad es que les digo, ¿qué le voy a preguntar a Jaime? ¿Qué les parece mejor si entramos con luego llegamos al caso Genaro García Luna y otras cositas, pero ¿qué les parece si entramos a algo local y escuchamos un audio sobre las peleas que tiene Alejandro Moreno con Felipe Calderón? Uno es el borracho, el otro es el cabrón, según lo dice la candidata presidencial opositora Xochitl Gálvez Ruiz. ¿Qué tal si escuchamos el video y nos arrancamos con Jaime? Todas las opiniones son respetables, yo creo que hay que ver hacia adelante, hay que construir. Los que tenemos trabajo político y los que reconocemos a los institutos políticos, siempre habrán de representarnos mujeres y hombres con compromiso, con talento, con responsabilidad, con ese perfil que represente la ciudadanía, los electores, nuestra militancia. Y yo creo pues, que a lo mejor eran después de las 2 de la tarde y andaba haciendo otras cosas. La siguiente pregunta. Jaime prácticamente le dijo borracho. ¿Cómo ver los pleitos en la oposición? ¿Qué te parece? El próximo marzo, ya estamos a nada, hoy estamos 1 de febrero, empiezan las campañas presidenciales. ¿Cómo ves a este periodo de intercampañas que se supone que no hay nada, pero hay todo? No sé si has visto la otra mañanera que no sé, bueno, yo la busqué un par de veces, hoy no la encontré, pero pues he visto, por ejemplo, una pregunta que le hizo un reportero así muy crítica, aguda, que le dijo: yo soy fulano de tal del Financiero, hoy publicamos una encuesta, usted avanzó 10 puntos, ¿cómo ve ese avance poderoso? Esa es la crítica que hay en esa mañanera. ¿Cómo lo ves tú, Jaime? Pues se ha convertido en una especie de totum revolutum, ¿no? Que de alguna manera es previsible siempre en estos prolegómenos ya de las elecciones que ya están a la vuelta de la esquina, querido Paco, en junio próximo. Y yo creo que, fíjate que yo tengo la impresión de que cada vez que sale Alito, Xochitl Gálvez, o sale también a través de su cuenta de X, el expresidente López Obrador, o también aquellos líderes políticos del PRD que están desencantados, amargados, dando patadas de ahogado porque no los han elegido, forma parte, ¿no? Forma parte ya de este guión, de este script al que nos tienen acostumbrado estos partidos. Yo creo que no es solamente así uno puede explicarse el terrible grado de desafección de los ciudadanos, la falta de credibilidad de estos partidos políticos que sabemos que están podridos por dentro y por fuera. El grado de podredumbre asoma en cada evento, en cada conferencia de prensa, y vienen, ya sabes, porque esta gente además es muy pendenciera. Alito, Felipe Calderón, siempre andan con el cuchillo entre los dientes, dispuestos a navajearse, porque esa es la clase política que dominó durante más casi 4 décadas, ¿no? Con crímenes de Estado, con robos, con latrocinios, con tráfico de influencias, con escándalos de enriquecimiento inexplicable. Así es que yo creo que no deberíamos sorprendernos, ¿no? De este tipo de desplantes, de escenas grotescas que hablan, fíjate qué interesante, hablan del estado de descomposición de los partidos políticos que prácticamente dominaron a este país durante mucho tiempo, y partidos políticos que ahí están completamente desconectados de la calle, de los ciudadanos. Los ciudadanos ya van por otro terreno, ya les dieron la espalda desde hace rato. Ya saben los ciudadanos qué esperar de Alito, por ejemplo. Ya saben qué esperar de Lili Téllez.
ya todo el mundo sabe qué esperar de Margarita Zavala, ¿no? Una mujer que se ha convertido en un chiste. Ya sabe uno qué esperar de Felipe Calderón, que es un bravucón, y más todavía cuando, como asegura Lito, son más allá de las 14 horas y sobre todo ahí en España. Fíjate cuánta tentación, ¿no? Entonces, yo creo que a mí en lo personal no me sorprende, pero yo creo que esto permite a los ciudadanos hacer una composición de escena, ¿no? De quiénes son los protagonistas o quiénes han sido los protagonistas de esta era de podredumbre, de corrupción, que desde hace rato muchos intentamos dejar atrás. El próximo 2 de junio va a ser, yo creo que, una frontera más en este camino, en esta experiencia fabulosa que estamos protagonizando todos los ciudadanos de México, por deshacernos precisamente de estos políticos corruptos, ¿no? No estoy diciendo que a partir del 2 de junio todos los políticos que van a resultar electos, todos sean unos santos, ¿no? No, pero por lo menos yo espero que el próximo 2 de junio nos permita a muchísimos soltar lastre, ¿eh? Y tirar por el vertedero a esta clase política que no supo estar a la altura de las circunstancias, que no se ha dado cuenta de en qué medida ha cambiado el país y en qué medida los ciudadanos ya están hartos de ellos. Jaime, ¿y cómo ves tú ayer renunciaron 3 diputados federales del PRD, a Jesús Zambrano Grijalva los llamó berrinchudo, los llamó lo que tú quieras, pero es un cascarón. ¿Tú le ves futuro? Yo digo, ya se murió prácticamente, está ahí como en una especie de misa de cuerpo presente, ¿no? No sé, ¿tú le ves algún futuro? No, francamente no. Yo creo que el PRD ya está lanzando sus últimos estertores. Hay que tener en cuenta que el PRD ha sido un partido político que se fue suicidando en cámara lenta. Se fue colocando la soga y en cámara lenta se fue apretando hasta prácticamente encontrarse ya en el patíbulo, ¿no? Y realmente yo creo que desde hace tiempo este partido donde siguen mandando y mucho los chuchos, pues se ha convertido prácticamente ya en una sucursal donde quedan todavía los últimos mohicanos, que ahora pues los utilizan para ir por los chescos, ¿no? Qué decepción, ¿no? De estos líderes que alguna vez fueron presentados, se presentaron a sí mismos como los líderes de la izquierda en México. La parte con más garra, con una trayectoria, con mucha enjundia de estos líderes, pero lo cierto es que últimamente los chuchos, que son, digamos, ya son los últimos mohicanos que están ahí, pues han dado prueba de hasta qué punto los líderes de izquierda de antaño se han convertido prácticamente en mascotas de dos partidos, el PRI y el PAN, tremendamente corruptos, ¿no? Y además no tienen poder de interlocución. Así es que yo creo que el Partido de la Revolución Democrática, que alguna vez tuvo entre sus filas a Andrés Manuel López Obrador, a Cuauhtémoc Cárdenas, pues está a punto ya de que lo lleven al Camposanto, porque yo francamente no creo que supere este último tramo electoral, y yo creo que, como tú dices, parece ser que ya estamos todos asistiendo a esta misa de cuerpo presente, porque yo francamente no le veo más futuro. Tampoco, la verdad, se los confieso, yo creo que las elecciones del próximo junio van a ser muy reveladoras, pero me estaba guardando un tema con Jaime, de veras, un tema que yo sé que Jaime conoce, que le interesa además. Hay, yo lo digo así, Jaime, a partir del lunes, cuando vino Jorge Ramos a la mañanera, o se presentó en la mañanera, fue como la punta lanza para una campaña violentísima de unos cuantos días y coordinada por un grupo de periodistas, pero coordinada por la DEA,
para golpear violentamente al presidente López Obrador. Hoy lo llamó el presidente una injerencista, pero yo digo, hay injerencismo, hay corrupción, hay revanchismo. La DEA es un organismo corrompido hace mucho, pero tú cómo viste esta oleada que es tan danada contra el presidente López Obrador y cómo viste los reportajes. Te lo pregunto porque sé que tú los viste, porque sé que los sigues y porque, bueno, pues son de interés para nosotros. Fíjate que lo que acaba de ocurrir es un episodio bien interesante, ¿no? Hagamos de lado que fue un acto injerencista perfectamente cronometrado. Hagamos de lado eso porque no lo sabemos, no lo sabemos. Pero también es muy cierto que en política las coincidencias no existen, ¿no? No existen. Entonces, bajo este principio, yo diría que fue bastante interesante cómo Jorge Ramos protagoniza lo que desde mi punto de vista fue un primer acto para tratar de presentar a Andrés Manuel López Obrador como un presidente insensible, como un presidente incapaz, al dolor de miles de muertos. Ya sabemos que ha sido que su estrategia de abrazos no balazos, que no es tan simplona, no puede interpretarse a partir de explicaciones reduccionistas. Sabemos que detrás de esta frase de abrazos y no balazos hay algo mucho más profundo. Básicamente, esta estrategia que apunta hacia las raíces mismas del conflicto y que además surge como una obvia respuesta ante el fracaso tremendo que ha sido la guerra que durante casi más de medio siglo emprendió Estados Unidos desde la presidencia de Richard Nixon y que hasta la fecha ha resultado ser todo un fracaso, ¿no? Y no lo digo yo, lo han reconocido en Estados Unidos, han dicho que esta estrategia de lucha contra los cárteles de la droga y las cárteles de la droga fuera de las fronteras de Estados Unidos y contra la industria farmacéutica dentro de Estados Unidos no ha ido a ningún lado, francamente, porque se siguen muriendo más de 100,000 personas por año, en este caso por el tema del fentanilo. Bien, ese, digamos, fue el primer acto, ¿no? Pero luego, en un segundo acto, irrumpen periodistas, a mí me cuesta trabajo decirle periodistas, a personajes como esta mujer, Anabel Hernández, que irrumpe, Anabel Hernández siempre ha sido un personaje muy atrabancado, se caracteriza por tener este carácter atrabiliario, atrabancado, lanza soflamas, descalifica de una manera tan fácil y tan rápida, que claro, desde que yo me topo con un periodista, un informador que de buenas a primeras descalifica, ataca, yo digo, dudo, no dudo. Y además, en el caso de Anabel Hernández, muchos dudamos porque yo recuerdo que Anabel Hernández fue una periodista que tenía, pues, que tenía en su haber investigaciones importantes que pusieron al descubierto escándalos de corrupción. Pero yo creo que a Anabel Hernández la soberbia se le subió. Y yo creo que Anabel Hernández, yo no sé si ya se percató que rinde ahora más atacar, ponerse al servicio de una campaña, al servicio de determinados intereses, a lo mejor le está yendo mejor, no lo sabemos, ¿no? Y yo creo que todo empezó con estas acusaciones realmente muy desconcertantes por parte de Anabel Hernández y también en el programa de Carmen Aristegui, otra periodista que en el caso de Aristegui me causa menos sorpresa porque yo soy de las personas que más o menos empezó desde el inicio de la trayectoria, cómo se fue construyendo la imagen de Carmen Aristegui, cómo se le fue cuidando, cómo se fue moldeando esta figura de mujer periodista independiente que empezó a cundir con sus casos y sobre todo con un rosario de premios que eran cabildeados en Estados Unidos, ¿no?
detrás de Carmen Aristegui ha habido muchas manos que han operado a su favor para construirle una imagen, para convertirle en una especie de paladina de la información, después darle espacios en CNN en español, para construir básicamente y consolidar un perfil de periodista independiente, insobornable, ¿no? Pero ya en esta etapa, pues ya nos dimos cuenta que Carmen Aristegui es todo menos una periodista independiente, ¿no? Bueno, y luego viene y surge de manera misteriosa la publicación en ProPublica de este reportaje que muy insidioso, o sea, el grado de insidia que proyecta este reportaje de Tim Golden es apabullante, porque además es una historia que se publica con carácter extemporáneo, hace muchísimo tiempo después, para no llegar a ninguna conclusión, para solo sugerir y causar dudas, insidia, una insidia que es aprovechada y explotada precisamente por todos estos medios corporativos, por columnistas, que no dudan un segundo para lanzar y apuntar su dedo flamígero contra el presidente para acusarlo directamente de tener vínculos con el narco, ¿no? Entonces, aquí vemos toda una composición de escena que, insisto, no hay casualidades en política. Y yo creo que Andrés Manuel López Obrador tiene todo el derecho a sospechar de que aquí hay gato encerrado, aquí hay gato encerrado. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué justamente en el último tramo de su mandato? ¿Y por qué? Y esto es lo que a mí me parece más interesante, ¿por qué este ataque ha coincidido con la decisión de la Suprema Corte de invalidar una ley en materia de la reforma eléctrica que en muchos sentidos responde a los intereses de empresas de Estados Unidos, de empresas extranjeras, que no se conforman con los cambios y quieren echar para atrás estos cambios? Yo creo que hay dos posibilidades, y aquí entro en el terreno de la especulación. Yo creo que siempre, por lo menos así ha sido en la política en México, y tú que eres un veterano periodista, me quitarás o me darás la razón. Yo creo que hay mucha gente que está haciendo el cálculo de que se viene una época de vacío de poder, porque siempre se produce. Cada vez que un presidente está por dejar el poder y viene un nuevo sucesor, se produce una suerte de vacío de poder que muchos aprovechan, ¿no? Para arrimar el ascua a su sardina o para jalar el agua para su molino. Entonces, yo creo que hay algo de eso, hay algo de eso. Pero también, y esto hay que reconocerlo, y tú mismo ya lo dijiste en tu introducción, hay que tener en cuenta varias cosas, que a mí también, porque aquí es casi como armar un rompecabezas, querido Paco. Uno elemento que tú ya diste es que la DEA es una agencia efectivamente que tiene serios problemas de disciplina. Así es, esto lo sabe, la DEA tiene muchos problemas. Lo mismo pasaba también cuando se destapó el escándalo de Rápido y Furioso, se descubrió también que había muchos problemas de indisciplina en el grupo de esta agencia ATF para el control de armas y el control de tráfico de armamentos. Se descubrió que cada quien tiraba por su lado, y la DEA también, y también el grupo de US Marshals. Entonces, aquí tenemos un problema de indisciplina de la DEA que sigue empujando para que convertir a México en la plaza que les regaló Felipe Calderón. Quieren recuperar ese terreno, ¿no? De otro lado, tienes al Departamento de Justicia, que es básicamente la que controla la DEA, pero a veces la DEA es incontrolable. Entonces, el ejercicio que hizo ayer Jesús García, el periodista de La Opinión, fue muy interesante, porque él, y fue muy enfático, y esto te demuestra cómo opera Washington. Él dijo, a mí me reveló una fuente, evidentemente vinculada al tema de la DEA, que la investigación contra Andrés Manuel se había abandonado, se había terminado hace 13 años, ¿no?
Y él hace mucho énfasis en poner la separación entre la fuente de la DEA y la fuente del Departamento de Justicia, que se encarga precisamente del tema bilateral con México. ¿Y qué es lo que dice el Departamento de Justicia? Le dice, señor, nosotros lo que queremos es que México siga siendo nuestro aliado en esta lucha. Entonces pusieron ayer en un aprieto al Departamento de Justicia por culpa de un grupo de gente de la DEA que a veces presiona, filtra este tipo de cosas o desliza este tipo de cosas. Luego, hay otro elemento también muy interesante, Paco, que el hecho de que ProPublica, porque a mí me llama mucho la atención y seguramente a ti también. Dicen ProPublica, que es un medio muy respetable, sí, yo no lo voy a negar. Y Tim Golden, un periodista con 2 Pulitzer, y yo digo, ¿y un periodista con 2 Pulitzer no puede equivocarse? ¿Un medio como ProPublica no puede tener un momento de miopía o estrechez de miras? Y yo digo que este ha sido el caso. Y te voy a decir por qué. Desafortunadamente, los medios de comunicación en Estados Unidos siempre han tenido una actitud muy condescendiente hacia México, ¿no? Tan condescendiente que todos ellos, el New York Times, el Washington Post, ProPublica, todos, se suman a esta teoría de que el tema de las drogas y la violencia viene desde México. Yo realmente encuentro muy pocos casos en los que el de New York Times, el Washington Post o ProPublica apunten el dedo contra la industria farmacéutica, que es el otro gran responsable de la crisis por opiáceos. Entonces, hay esta actitud que desde mi punto de vista es insufrible. Para mí, la condescendencia de medios y periodistas estadounidenses hacia México es insufrible. No les importa un carajo sacar en exclusiva una historia vieja que afecta al jefe de Estado del país que tienen al lado, que representa y que es muy importante en términos de seguridad nacional, porque compartimos más de 3,000 kilómetros de frontera. Esta estúpida condescendencia, esta soberbia, que ciega a los periodistas porque saben, esta mierda, presentar o pintar a un jefe de Estado como posible aliado del narco, ¡uy! Es buena mierda, aunque no haya ninguna conclusión o prueba contundente. Y por eso ProPublica no se atreve a poner en tono afirmativo en su cabeza que el presidente de México, que el hoy presidente de México había recibido dinero del narco. Lo pone entre signos de interrogación y con ello ya se zafan de esa responsabilidad. Pero aún así sigue siendo un acto de miserable condescendencia. Y yo no sé qué le pasó ahí a Tim Golden. Yo creo que lo perdió, se dejó enganchar, ¿no? Y claro, toda la gente, como la gente del PAN, Xochitl Gálvez, los Carlos Loret, pues se lanzaron como pirañas, porque dijeron, esta es la nuestra, ¿no? Tenemos que tenemos que golpear a Andrés Manuel, aprovechar este momento de transición que va a haber vacío de poder, para así partirle la madre al presidente y debilitar de alguna manera a Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, yo creo que este es un episodio que tendríamos que analizar y observar con mayor detenimiento, porque yo he visto que ha habido demasiadas voces que gritan conspiración desde Estados Unidos contra el presidente. Yo no creo que sea algo tan elaborado, ¿no? Yo creo que más bien son varios intereses que se han juntado para actuar de esta manera, ¿no? Es lo que creo, ¿no? Así es que, pero fíjate, y una última reflexión, querido amigo. Para muchos de estas gentes, incluido el propio Tim Golden, y para toda esta gente que intentó sacar raja política de este tema, se les olvida que vivimos en una época en que la mentira tiene las patas cada vez más cortas. Es decir, ahora es mucho más rápido verificar una información para declarar en el corto plazo que se trata de un montaje, de una mentira. ¿Por qué? Porque si te diste cuenta, en el transcurso de ayer hubo periodistas, Julio Astillero con una entrevista,
otros con otra entrevista, y fueron entre todos y las redes sociales, fuimos armando un rompecabezas en el que quedaba claro que era imposible que Andrés Manuel efectivamente era el personaje que aparecía en este reportaje insidioso de ProPublica, o que se correspondía a las acusaciones que había lanzado Anabel Hernández, que por cierto, habría que decirlo, hoy está en el pozo, en el sumidero del descrédito a Anabel Hernández. Entonces, yo creo que a la próxima yo les diría, si ustedes quieren hacer un montaje, piénsenselo muy bien. Si quieren destruir a alguien, piénsenselo dos, porque hoy, en medio de este ambiente de urgencia, y con una velocidad a la que trabajamos hoy todos los periodistas, que estamos en redes sociales, y además la gente que está pendiente de las redes sociales, también ellos aportando sus comentarios, información, todo esto, a velocidad récord desmontan los montajes. Entonces, yo creo que ha sido fascinante ver este tema y de alguna manera, aunque yo creo que a lo mejor sí era necesario, el presidente pues dio hoy el último golpe, ¿no? Con este desmentido y con esta exigencia para que Estados Unidos se disculpe ante el jefe del Estado mexicano. Yo no sé si esa disculpa va a llegar, pero creo que más les vale, porque acuérdate, querido Paco, que hoy más que nunca Estados Unidos necesita de México, que les ha sacado las castañas al fuego desde la presidencia de Donald Trump por la crisis migratoria. Y Biden, Toño, discúlpame, Jaime, Biden necesita más que nunca la ayuda de Andrés Manuel López Obrador. Está en juego su propia reelección, así que estamos en ese camino. Jaime, ¿qué vas a tratar hoy en No Apto para Cínicos? Por favor, recuerde, después de aquí, ¿cierto que te vas a No Apto para Cínicos, Jaime? Efectivamente, una vez que terminamos aquí, me lanzo para No Apto para Cínicos. Pues vamos a hablar de esto mismo, de la futilidad de montajes que ahora se deshacen como un cubo de azúcar en el agua. ¿Por qué? Porque han cambiado las reglas. Antes, Paco, tú y yo somos periodistas viejos. Antes, ¿cómo eran los periodistas? Había cronistas que se inventaban crónicas de eventos que nunca ocurrieron. Y para que se descubriera que había sido mentira esa crónica, a veces pasaban años o meses, ¿no? Hoy no. Vivimos en una época en la que los desmentidos te vienen desde el ángulo más inesperado. Por eso, los periodistas de hoy, los viejos periodistas, y yo creo que esto es una ventaja que tenemos los viejos periodistas, Paco, que estamos obligados a contrastar, a checar, aunque nos mienten la madre, hay que checar si nos mentaron de verdad la madre. Yo creo que estas herramientas de hoy se han convertido prácticamente en una herramienta muy eficaz para poner en su lugar a los que echan mano de montajes, a los que viven de una pretendida reputación como grandes escritores de novelas o libros del narco, cuya fama llega aquí, pero no dura mucho, porque solitos se dan el tiro en el pie. Así es que vamos a hablar de este tema y vamos a hablar también del tema de la Suprema Corte, y yo creo que la Suprema Corte cada vez está más descarada, querido Paco, así es que vamos a hablar de ese tema en No Apto para Cínicos. Como siempre, agradecido contigo, mi querido amigo, un gran periodista al que siempre he dicho, y no me cuesta repetirlo, respeto muchísimo y estimo mucho, y nos vemos en la próxima. Me pueden seguir no solamente a través de No Apto para Cínicos, sino también a través de mis redes sociales, @Jaime Journo. Pues ya, yo se lo agradezco, ya saben que es recíproco con Jaime, se lo agradezco infinitamente, por favor, No Apto para Cínicos, y de veras, yo les digo, ¿qué le voy a preguntar a Jaime? Mejor platicamos, y la verdad soy muy agradecido, yo sé que se va No Apto para Cínicos, por favor sigan a Jaime, que sí sabe lo que dice, él sí fue corresponsal. Jaime, muchas gracias, yo me quedo un minuto para despedir al programa, así que por favor, recuerde, no se vaya, pero antes de que me vaya, visite nuestra tienda en línea, a donde va a encontrar todo
a la familia sin censura, lo que nos promociona, lo que hacemos, lo que hace la gente que está atrás de nosotros. Nosotros, miren, nos paramos aquí enfrente y hablamos a lo que sabemos, lo que conocemos, la experiencia que tenemos, pero atrás también hay gente que vive con nosotros, que hace todo lo que nosotros no sabemos hacer, cuestiones técnicas, la misma tienda, tazas, playeras, gorras, todo. Por favor, síganos en nuestra tienda en línea y después de este programa de Vicente Serrano, pero hoy con Francisco Cruz, seguimos con Resentidos de Jonathan Pérez. Por favor, quédese con nosotros, yo se los agradezco infinitamente. Mañana estará Vicente, pero si mañana tiene Vicente un compromiso, usted sabe que aquí estoy y lo hago con mucho gusto. Gracias, hasta la próxima. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.